Bueno, el tema de hoy sería análisis e interpretación de gráficas. Entonces es muy importante que este tema quede claro, puesto que en el examen del Comipems también puede venir alguno de los ejemplos que vamos a ver a continuación, algo parecido, ¿vale? Entonces empecemos con ejemplos. Primer ejemplo dice, la siguiente tabla presenta los resultados de una prueba de matemáticas. Suponiendo que se evaluaron a 40 alumnos, ¿cuántos obtuvieron 8 de calificación? Entonces, en el examen puede venir una tabla que se conoce como tabla de frecuencia relativa. La frecuencia relativa siempre va a venir expresada como un decimal. Y este tipo de preguntas, pues es fácil realmente de contestar. Lo único en lo que yo me debo de fijar en el examen es el número total de personas que fueron encuestadas. Por ejemplo, aquí nos dice que 40 alumnos fueron evaluados y lo que nos está preguntando prácticamente es cuántos obtuvieron 8 de calificación. Entonces, nos fijamos que fueron 40 alumnos en total los que fueron evaluados y nos están preguntando cuántos obtienen 8 de calificación. Lo que vamos a hacer en este caso es multiplicar la frecuencia relativa asociada a la calificación de 8 por el total de alumnos que fueron evaluados. Si yo multiplico 40 por 0.25, el resultado es 10. Por eso la respuesta en este ejercicio sería el inciso B. 10 personas de las 40 evaluadas sacaron 8 de calificación. Veamos otro ejemplo. En el ejemplo 2 dice, la siguiente tabla presenta los deportes que practican los alumnos del Instituto Cuapa. Suponiendo que se encuestaron a 80 alumnos, ¿cuántos alumnos practican fútbol americano? De nueva cuenta, lo que nos interesa es la cantidad de alumnos que fueron encuestados. En total fueron 80. Y nos importa cuál es la frecuencia relativa asociada a fútbol americano. Entonces, como fueron 80 los alumnos encuestados y la frecuencia relativa asociada a el deporte de fútbol americano es 0.30, tenemos que multiplicar 80 alumnos encuestados en total por la frecuencia relativa asociada a fútbol americano, que es 0.30. 80 por 0.30 nos da 24. La respuesta sería el inciso D. Quiere decir que de esos 80 alumnos entrevistados, 24 son los que practican fútbol americano. ¿De acuerdo? Entonces está muy fácil esto. Vamos a otro ejemplo. Ejemplo 3. La siguiente tabla muestra las edades de 30 alumnos que asisten a una clase de Jiu-Jitsu. ¿Cuántos de ellos tienen 21 años? Recuerden otra vez que lo importante aquí es saber cuántos alumnos fueron encuestados. En total fueron 30. Y ahora se nos está preguntando cuántos de ellos tienen 21 años. Entonces lo que nos interesa es la frecuencia relativa asociado a 21 años. Entonces, 30 alumnos en total que fueron encuestados por la frecuencia relativa asociada a 21 años, que es 0.30, multiplicando 30 alumnos por 0.30, el resultado nos queda 9. La respuesta sería el inciso A. 9 de estos 30 alumnos encuestados tienen 21 años. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, si no llega a venir en el examen del Comipems preguntas respecto a tablas de frecuencia relativa, pueden venir preguntas referentes a histogramas, o también conocidos como gráficas de barras, como los siguientes ejemplos que vamos a ver. En el ejemplo 4, la siguiente gráfica muestra la frecuencia relativa de 40 personas que van a asistir a un banquete. De acuerdo con esta, podemos afirmar que, y se nos muestra una serie de posibles resultados. En este caso, lo que tenemos que hacer de nueva cuenta es fijarnos cuántas personas, en este caso, van a asistir al banquete. En total son 40 personas. Ese es nuestro total. Nos sigue importando en esta clase de ejercicios el total de personas que se nos da, encuestadas o que van a asistir a algún evento o que fueron evaluadas.
En este caso se nos habla de 40 personas que van a asistir a un banquete. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es ver cuál es la altura que alcanza cada una de las barras asociadas a primero hombres, luego mujeres y después niños, para ver cuál es aproximadamente la frecuencia relativa asociada en el eje vertical. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ello, vamos a multiplicar cada una de las alturas de estas gráficas de barras por las 40 personas. Y ya veremos entonces después cuál es la característica de cada resultado y cuál es la respuesta que corresponde. Por ejemplo, nosotros vamos a sobresaltar la palabra 40, ¿verdad? Porque son 40 personas las que van a asistir al banquete. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, la altura que alcanza la barra asignada a los hombres está entre punto 20 y punto 40. Entonces queda justo a la mitad, mira, justo a la mitad. Y entre punto 20 y punto 40 queda punto 30. Por eso voy a multiplicar punto 30 por 40, que son las personas que van a asistir al banquete. 40 por punto 30, repito, punto 30 es la altura que alcanza aproximadamente la barra asociada a los hombres. 40 por punto 30 nos da 12 hombres. Ahora nos vamos a la altura de la barra asociada a las mujeres. Si se dan cuenta, la altura alcanzada por esta barra es punto 60. Esa es la frecuencia relativa. Vamos a multiplicar punto 60 por 40 y eso nos da 24. 24 mujeres. Y finalmente vamos a la barra asociada a los niños. Bueno, entonces fíjense, de los niños, la altura que alcanza esa gráfica sería aproximadamente punto 10, no llega a ser punto 20, sería aproximadamente punto 10, multiplicamos 40 por punto 10 y nos da 4. Ahora sí, quiere decir entonces que van a ir 12 hombres, 24 mujeres y 4 niños a ese banquete. Por lo tanto, de las respuestas que se nos dan, la única que nos dice algo que es cierto, que acabamos de obtener matemáticamente, sería el inciso C. El inciso C lo que nos dice es que asistirán al banquete 4 niños. Y efectivamente es lo que tenemos aquí y que hemos demostrado, ¿verdad? Ok, vamos a ver un poquito más de ejemplos con histogramas. En el ejercicio 5, la siguiente gráfica muestra la frecuencia relativa de las edades de 30 alumnos de preparatoria. De acuerdo con esta, ¿cuántos de los alumnos encuestados tienen 17 años? Entonces aquí la pregunta es muy específica. Tenemos que fijarnos en la altura que alcanza la barra asociada a una edad de 17 años. De nueva cuenta, la altura es punto 20. Ese punto 20, que es la frecuencia relativa asociada a las personas encuestadas que tienen 17 años, tiene que multiplicarse por el total de personas encuestadas, que de acuerdo a la redacción son 30 alumnos encuestados. Entonces vamos a multiplicar 30 alumnos encuestados por la frecuencia relativa, que es punto 20, la cual está asociada a los que tienen 17 años. Si yo multiplico 30 por punto 20, obtengo 6. Por eso la respuesta para este ejercicio es el inciso C. 6 personas tienen 17 años de las 30 que fueron encuestadas. ¿De acuerdo? Vamos con otro ejemplo. Ejemplo 6. La siguiente gráfica muestra la frecuencia relativa de las edades de 30 alumnos de preparatoria. De acuerdo con esta, ¿cuántos de los alumnos encuestados tienen 15 años? De nueva cuenta, nos vamos a ver cuál es la altura que alcanza la barra asociada a la edad de 15 años. Es un valor que está entre punto 20 y punto 40. Entonces sería punto 30. ¿De acuerdo?
ese punto 30, que es la altura asociada a la edad de 15 años, ¿vale? Va a multiplicarse por el total de los alumnos que fueron encuestados, que en este caso es 30. Si yo multiplico 30 por punto 30, el resultado es 9. Por eso la respuesta sería el inciso A. 9 alumnos de los 30 encuestados tienen 15 años. ¿De acuerdo? Bueno, este sería entonces un segundo tipo de pregunta que pudiera tocarles en su examen del Comipems. Vamos a los últimos ejercicios que ilustran de qué otra manera pueden venir las gráficas en nuestro examen. ¿De acuerdo? Bueno, en este ejercicio 7, ustedes se darán cuenta que la gráfica viene de manera circular, o a veces también se le llama gráfica de pastel. Fíjense, dice, un grupo de personas fue encuestado para conocer el número de horas que habitualmente dedican a la lectura durante la semana. La siguiente gráfica muestra los resultados. ¿Qué porcentaje de los encuestados lee al menos 2 horas a la semana? Aquí lo que es demasiado importante es la parte que dice al menos. Entonces, ¿qué porcentaje de los encuestados lee al menos 2 horas? Significa que por lo menos lee 2 horas, pero puede leer más de 2 horas. En este caso, pues lo único que hay que hacer es sumar los porcentajes que correspondan a las personas que al ser encuestadas dijeron que leen 2 horas como mínimo o más de 2 horas. En este caso, pues vamos a tener que sumar 29%, 29% de los encuestados lee 2 horas exactamente, pero les recuerdo, aquí lo importante es cuando dice al menos, o sea, por lo menos, quiere decir más de 2 horas o por lo menos 2 horas. Vamos a sumar 29%, que son los que leen 2 horas, lo vamos a sumar también con 13%, que son los que leen de 6 a más horas, con 22%, que son los que leen entre 3 a 5 horas, ¿de acuerdo? Todas estas regiones satisfacen la necesidad de leer al menos 2 horas. Por eso sumamos 13 más 22 más 29 y nos da un total de 64%. Por lo tanto, la respuesta sería el inciso B. ¿De acuerdo? ¿Qué porcentaje de los encuestados lee al menos 2 horas a la semana? Pues el 64%. ¿De acuerdo? Ok. Ejemplo 8. Un grupo de personas fue encuestado para conocer el número de días que dedica a la semana para realizar ejercicio físico. La siguiente gráfica muestra los resultados. ¿Qué porcentaje está asociado a las personas que realizan ejercicio físico durante 6 y 7 días a la semana? Bueno, aquí lo primero que tenemos que hacer es sumar el número de personas que hacen ejercicio 6 y 7 días. Y eso lo vamos a tener que dividir entre el total de personas encuestadas. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo, ¿qué porcentaje está asociado a las personas que realizan ejercicio físico durante 6 y 7 días a la semana? Pues lo que vamos a hacer es, de las personas encuestadas, 13 personas realizan ejercicio toda la semana, o sea, 7 días. Por eso aquí yo pongo 13. Más de las personas encuestadas, 22 de ellas realizan ejercicio 6 días a la semana. Entonces voy a sumar 13 más 22. 13 más 22 son 35 personas de las encuestadas que hacen ejercicio durante 6 y 7 días a la semana, ejercicio físico. Y eso lo voy a dividir entre el total de personas encuestadas. Pues vamos a tener que sumar 13 más 22 más 18 más 27. En total se encuestaron 80 personas. Si yo divido 35 entre 80, obtenemos
43,75. Como las respuestas vienen en porcentaje, hay que recordar que cuando yo tengo un decimal, para volverlo porcentaje, solamente recorremos el punto decimal 2 lugares hacia la derecha. Y entonces el resultado está en el inciso D de dedo. ¿Qué porcentaje está asociado a las personas que realizan ejercicio físico durante 6 y 7 días a la semana? Pues sería el 43,75%. Ejemplo 9. En la siguiente gráfica se muestra el número de alumnos que acudieron a la enfermería de la escuela en una semana, de acuerdo a algunos síntomas. ¿Qué síntomas sumados representan el 40% del total? Ok, bueno, pues entonces, de nueva cuenta, lo que tenemos que ver es cuántas personas asistieron a la enfermería en total. Vamos a tener que sumar 13, más 11, más 12, más 9, más 5. Es lo primero que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, como la pregunta es, ¿qué síntomas sumados representan el 40% del total? Vamos a aplicar aquí una regla de 3 directa. Aquí tenemos que recordar lo de la proporcionalidad directa, que fue de los primeros temas que vimos. Entonces, vamos a tener lo siguiente. ¿Qué síntomas sumados representan el 40% del total? Por eso aquí estoy poniendo la incógnita X. ¿Qué síntomas sumados representan el 40%? Si sumamos 13, que fueron con tos, más 11 con mareo, más 12 con gripa, más 9 con resfrío, más 5 con diarrea, el total de alumnos que asistieron a la enfermería de la escuela fue de 50. Y esos 50 representan el 100%. Yo ando en busca de qué cantidad representa el 40%. Por eso estamos planteando esta proporcionalidad directa, esta regla de 3 directa. Entonces, el 40 que está dividiendo pasa multiplicando al 50. Queda entonces que X es igual a 40% por 50, eso nos da 2000 entre 100%. Y 2000% entre 100% nos da 20. Esto significa que debemos de sumar los alumnos que se presentaron a la enfermería y nos debe dar un total de 20. 20 alumnos de los que se presentaron a la enfermería representan el 40% del total. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ¿cuáles son las cantidades que sumadas nos dan 20? Pues si yo sumo 11 que tuvieron mareo con 9 que tuvieron resfriado, 11 más 9 nos da ¿cuánto? 20. Por esa razón, la respuesta sería, ¿qué síntomas sumados representan el 40% del total? Pues son los 11 alumnos con mareo más los 9 con resfrío, y eso nos da 20. 20 representa el 40% de la gente que asistió a la enfermería. ¿De acuerdo?